Hola a todos, soy Cris Belmonte, bienvenidos a otro episodio de Encuentra otra forma de vivir y hoy en concreto vamos a seguir explorando el módulo del universo. Si recordáis, os expliqué un poquito el método For You Mes, que consta de 4 partes: universo, mente, emociones y alma, y en concreto hemos estado explorando un poco el universo. Bienvenidos al podcast de Cris Belmonte, un lugar donde descubrirás que las cosas quizás no son siempre lo que parecen, en el que empiezas a ver nuevas alternativas para transformar tu realidad y encuentras otra forma de vivir. El universo posiblemente es una de las partes que a mí más me fascina y más me encanta del método, porque es como el gran desconocido y creo que es fundamental que sepamos en qué realidad o realidades vivimos y además qué leyes operan en esa realidad. Prácticamente todos hemos oído hablar de las leyes físicas, nos las han explicado en el colegio o en la universidad, como es la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, las leyes de Newton, los que hayan estudiado un poquito más allá. Y bueno, nadie las pone en duda. Sin embargo, poco se habla o pocos conocemos lo que son otras leyes que operan también en el universo y que según multitud de autores funcionan exactamente igual que las leyes físicas. Es decir, si tú tiras una manzana y la manzana cae al suelo, pues estas leyes se aplican sin ningún tipo de excepción. Hemos estado explorando la ley de la causa y efecto, la ley del espejo y hoy vamos a ver un poquito la ley de la asunción. Tengo que decir que es una de mis leyes favoritas, no sé si es porque se me da bastante bien asumir, porque soy bastante positiva, y es que yo me cuento un cuento y voy y me lo creo. Entonces, bueno, la verdad es que me resulta bastante fácil asumir las cosas y me apetece un montón hablar de esta ley en concreto. Tengo que decir que hay que diferenciarla de la ley de la manifestación porque mucha gente a lo mejor como que la confunde. Es verdad que la diferencia es muy sutil entre una y otra, pero a verla, hayla. Ya hablaremos largo y tendido en otros episodios de la ley de la manifestación porque sé que es uno de los temas que está más de moda y además, bueno, para explicar un poquito qué es lo que hago yo, qué método sigo para manifestar, seguramente no será solo un episodio, sino que serán varios, pero hoy nos vamos a centrar en la ley de la asunción. Ya me vais conociendo, sabéis que a mí me encanta indagar un poquito más allá, no simplemente leer y quedarme en la superficie, sino que le intento dar a todo como un punto racional o incluso encontrar un toque científico. Y cuando me puse a indagar sobre la ley de la asunción, la mayoría de toda la información que encontraba me remitía a Neville Goddard. Creo que no hay nadie en el mundo del desarrollo personal que haya estudiado la ley de la asunción y que no sepa quién es Neville Goddard. Pero él no fue obviamente el creador de esta ley, sino, bueno, ahora os voy a contar un poquito la historia, sino que si nos retrotraemos incluso hay otra mujer que a mí me fascina, que es Florence Scovel. Me he leído todos sus libros porque me parece divertidísimos, además son todo anécdotas de consultas que ella tenía. Y ella ya aplicaba, y estamos hablando de 1871, la ley de la asunción y la ley de la correspondencia de la palabra, pero si incluso vamos más para atrás, realmente podemos encontrar en uno de mis libros favoritos, que es el Kybalión, lo que es una similitud muy grande con la ley de la asunción, que sería que todo es mente en el universo, la ley de la correspondencia, la ley de la vibración, y al final viene a ser lo mismo, que es que lo que crees, creas. Incluso en la Biblia viene una referencia, dice algo así como que todo lo que un hombre siembra, aquello lo cosecha, que viene a ser también una especie de mezcla entre la ley de la asunción y la ley de la manifestación. Dicho esto, voy a hablar un poquito de Neville Goddard, porque no se puede hablar de la ley de la asunción y no explicarle a la gente quién es Neville Goddard. He de decir que me ha sorprendido porque he encontrado en muchos episodios, en muchos podcasts, como una especie de leyenda urbana, que la primera asunción que hizo Neville Goddard fue que quería irse a Barbados y yo lo había interpretado como en plan, mira qué listorro que quería unas vacaciones ahí en unas playas maravillosas. Pero resulta que no, que indagando un poquito sobre su vida, él nació en 1905 propiamente en Barbados. Pero a pesar de que estaba viviendo en un paraíso, él lo que quería era irse a Nueva York para ver si podía ser bailarín. En aquella época, dedicarse a la danza, me imagino que fue todo un pionero. El tema es que finalmente consiguió llegar a New York y estando allí le presentaron un rabino que al parecer le estaba esperando porque le contó que su familia venía de una familia que ya era generacional, que guardaban un secreto, entre ellos la ley de la asunción. Así que bueno, se puso a preparar con el rabino y efectivamente empezó a desarrollar pues una especie de talento tanto que incluso se cuenta, el ejército le abrieron un juicio porque ayudó a muchos soldados cuando les reclutaron para ir a la guerra
a asumir que volvían a casa y parece ser que se estaba quedando el ejército vacío, sin gente, y le echaron la culpa al pobre Neville Goddard. No sé cómo no le colgaron por brujería, ya porque en aquella época no se estilaba, pero realmente este hombre tenía una inmensa capacidad para poder asumir cosas y que se cumplieran. En cuanto a mi favorita, Florence Scovel, ella ya sí que era una crack a nivel Dios. ¿Por qué? Porque simplemente la gente es que ya iba a que ella asumiera por los demás, no es que ella asumiera para sí misma, no, es que todos sus libros, bueno, entre ellos El juego de la vida y cómo jugarlo, que os lo recomiendo porque es súper cortito y súper entretenido, o Tu palabra es la varita mágica, tenía un consultorio donde iba la gente y le decía, por favor, Flores, ¿puedes asumir que mañana me voy a casar, no sé, con fulanito de tal? Y ella asumía y decía palabras. He de matizar con respecto a lo que os acabo de decir. Es verdad que pone unos límites a la ley de la Asunción. Y vamos a entrar ya de lleno cómo funciona esta ley. Esta ley lo que viene a decir es que si tú asumes que lo que quieres ya ha sucedido, eso sucederá. Porque el universo moverá todos los hilos que tenga que mover para que pase. Pero estamos hablando de cosas increíbles que cuentan tanto Neville Goddard como Florence en sus libros. O sea, de no tener nada de dinero y de repente llamarte un primo que no conocías para decirte que tienes una herencia. Cosas muy random y muy difíciles de suceder, pero que si aplicas correctamente la ley de la Asunción, cuentan millones de ejemplos donde funcionan. En concreto, Florence tenía la capacidad de que tú ibas a pedirle, como he dicho, que asumiera por ti, incluso su asunción era válida. Pero eso sí, con límites. Y es aquí donde voy a recalcar la importancia de aplicar correctamente la ley de la Asunción. Puedes asumir cualquier cosa prácticamente que quieras para ti, pero siempre y cuando no cause un perjuicio para otro. Es más, a mí uno de los ejemplos que más me ha sorprendido de los libros que leí son situaciones como que de pequeños repetimos muchas cosas como si fueran bromas, o por ejemplo, trágame tierra. De hecho, Florence cuenta en uno de los libros que una de las señoras que le fue a visitar contaba que de pequeña siempre se vestía de viuda y bueno, pues hacía la broma de que soy una viuda, soy una viuda, soy una viuda, y finalmente pues se quedó viuda. Entonces, Florence menciona la importancia de que no existen las bromas para el cerebro. Al final ella cree que se quedó viuda porque fue una especie de asunción. El cerebro simplemente coge la información y no sabe si estás de broma o no, y parece ser que si lo asume, busca en el universo cualquier circunstancia para bueno, pues que esto se cumpla. He de decir que yo de pequeña todo el rato decía que me iba a casar 3 veces y a divorciar 3 veces, y yo no sé, pero a ver si es que la ley de la Asunción ya de pequeña estaba haciendo su trabajito, y en estas nos vemos. Hay que tener mucho cuidado porque incluso cuenta un ejemplo de una mujer que le quería a toda costa la casa del vecino y la deseaba con tanta intensidad que al final el vecino falleció y ella pudo quedarse con la casa, pero pagó un alto precio porque su marido también falleció. Esta es la segunda cosa importante que quiero deciros de la ley de la Asunción. La primera es que no deberías de asumir nada que suponga un perjuicio para un tercero, y la segunda es que aunque tú no creas que va a tener un perjuicio para otro, muchas veces las consecuencias es que si deseas tanto va a traer un karma con respecto a la ley de causa y efecto, por lo cual mucho cuidado con las asunciones que hacemos que no perjudiquen a terceros. Es más, otro de los casos que cuentan en los libros estos autores es que una mujer fue a pedirle a Florence que quería casarse con un hombre en concreto que, chicas, os lo voy a decir así, no le daba ni bola. El tema es que Florence le dijo, yo no puedo usar la palabra para pedir que te cases con ese hombre en concreto, pero sí que puedo decir que por favor el universo te mande al hombre que está destinado a estar a tu lado. Efectivamente, pasó el tiempo y ese hombre en concreto nunca fue el novio de esta chica, pero finalmente apareció el que tenía que aparecer. Ojo que aquí Florence le aclara que bajo ningún concepto podemos vulnerar el libre albedrío. Ella no dice esa palabra en concreto, pero viene a utilizar el contexto que es exactamente el mismo. Es decir, cualquier cosa que asumemos tiene que respetar el libre albedrío. Así que voy a hacer un repaso de los 3 límites que no podemos traspasar cuando estamos asumiendo. Uno es que tu asunción no cause un daño para nadie.
Dos es que aunque pensemos, como por ejemplo desear la casa del vecino no causa un daño a nadie, hay que pensar en los daños colaterales, porque a lo mejor para conseguir esa casa tienen que pasar cosas malas a terceras personas, por lo cual esa asunción tampoco sería válida. Mejor que desear la casa del vecino, desea una casa igual que la del vecino, que no sea de nadie y que no perjudique a nadie. Y tres, que no vulnere el libre albedrío de las personas. Es decir, eso de desear a alguien que está con otra persona o de desear cosas que pertenecen a otras personas siempre que supongan vulnerar el libre albedrío de otro, es mejor que esa asunción no se haga por las consecuencias que podemos generar. Bill Goddard, en Sentir es el secreto, pone también en un punto muy importante en cuanto a la asunción, y es que si no se siente realmente como que ya tienes eso que deseas, la ley de la asunción no va a funcionar. Para que tú puedas conseguir algo, tienes que asumir que eso ya te pertenece, pero para asumirlo tienes que sentirlo. No vale con pensar, por ejemplo, soy una estrella de rock. Si realmente no te lo crees y no lo sientes, no va a tener el mismo efecto. Pero poco a poco, no quiero decir que no lo digas, porque mucha gente dice, bueno, pero es que esto es mentirse a uno mismo. Pues sí, efectivamente, es mentirse a uno mismo. ¿Qué pasa? Está feo mentir a los demás, pero mentirse a uno mismo cuando es para conseguir algo positivo, tampoco pasa nada. Así que es creerte, bueno, pues una cosa que a ti te beneficia. Conclusión, cuando estás asumiendo, tienes que sentir que eso ya te pertenece. Por ejemplo, un encargado de banco que siempre iba vestido como si fuera el director. Él estaba en el banco como si fuera el cajero, pero él ya estaba asumiendo, incluso con su ropa, con sus gestos, con su manera de tratar a los clientes, que él ya era director del banco. ¿Qué pasó finalmente? Pues que obviamente la gente no es tonta y se daba cuenta de que este chaval tenía futuro. Porque, claro, trataba a los clientes fenomenal, se dio cuenta todo el mundo en la oficina, etc., hasta que finalmente le dieron una oficina para él. Él no deseaba que el director que estuviera en la oficina no estuviera ahí, no quería quitarle el puesto a su director, no, él simplemente se sentía como un director y sabría que el universo en algún momento pondría a su favor todo lo necesario para que le diera una oficina donde fuera director. Dicho esto, habría que relacionarlo un poquito con la ley de la vibración y la frecuencia. ¿Cómo podemos explicar esto desde un punto de vista científico? Bueno, pues yo lo que creo es que realmente hay un mezcladillo que hace que la ley de la asunción funcione. Por un lado, las afirmaciones, ya os contaré el impacto que tienen en el cerebro, pero el hecho de esa mentira que nos contamos a nosotros mismos de forma controlada y graduada, que ya explicaré bien cuando empecemos a hablar del módulo de la mente, tiene un gran impacto a la hora de funcionar y de cambiar la realidad, por así decirlo. Como ya sabéis, a mí siempre me gusta intentar encontrar un fundamento científico o racional a todas las cosas que suelo explicar. En el caso de la ley de la asunción, para mí está bastante claro que por un lado intervienen cómo funcionan los circuitos del cerebro. Por ejemplo, en el tema de las afirmaciones ya contaré, cuando indaguemos un poquito más en el módulo de la mente, cómo eso realmente tiene un impacto en nuestra forma de pensar y en nuestro cerebro. Y por otro lado, yo lo achaco a la ley de la vibración y de la frecuencia, que también hablaremos de cómo las cosas en la que vibramos y la frecuencia en la que estamos atraen cosas semejantes. Por lo cual, la ley de la asunción para mí, por supuesto, que tendría una base científica o una base racional y una justificación de por qué realmente pasan estas cosas y la gente que asume al final consigue lo que quiere. No olvidéis recordar los límites para que la ley funcione como tiene que funcionar. No os digo que no os vaya a funcionar, porque es verdad que si aplicáis mucho la asunción podréis conseguir lo que quieres, pero ojo con el precio que vais a pagar por conseguirlo. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente podcast y un abrazo para todos. Buen fin de semana.